¿qué tal a todos? Mi nombre es Viridiana Rodríguez Trinidad. Bienvenidos a una nueva emisión de mi podcast, en donde vamos a hablar de un ejemplo entre la locura y la creatividad. El tema del que les hablaré se basa en una persona que a lo mejor muy pocos lo conocen, y se trata nada más y nada menos de John Forbes Nash. Así que comenzamos. Bien, pues comencemos hablando sobre John Forbes Nash. Hasta el día de hoy es una persona muy ejemplar, al menos para mí, porque lo tomaron como una persona loca, o sea, totalmente loca, al grado de llamarlo esquizofrénico. Y terminó siendo un gran e importante matemático. O sea, hay muchas personas que los llaman locos por la creatividad que tienen, ¿no? Por las ideas que a lo mejor, por ejemplo, en años anteriores, en los siglos XX, en los siglos donde todo era de machismo, donde todo eran de situaciones en donde la mujer no se podía revelar, en donde las personas que tenían nuevas ideas, que tenían a lo mejor en su momento cosas fuera de lo común, los tachaban incluso hasta de brujas, ¿no? Había muchas personas que a lo mejor fueron así muertas, matadas por esa situación. Bien, pues John Ford Nash Jr. Él nació el 13 de junio de 1928 en Virginia Occidental y falleció el 23 de mayo del 2015, o sea, tiene apenas 5 años que falleció este matemático. Fue un matemático estadounidense. John Forbes ha tenido muchas, pero muchas menciones como especialista en teoría de juegos, geometría diferencial, ecuaciones derivadas parciales y muchas más, entre otras. John Forbes fue laureado con el Premio Nobel de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, otra persona muy importante, en 1994 por sus aportes en la teoría de los juegos y procesos en la negociación, junto a otros participantes que eran Reinar Selten y John Harshawgi, y el premio Abel en 2015. Bien, pues la historia de John Forbes, en donde es el ejemplo de la locura y la creatividad en el ámbito matemático, en el razonamiento, que muchos lo consideraban una persona loca, pues comienza que John Forbes, su vida ha inspirado a una película muy famosa que varias personas la han visto. Se trata nada más y nada menos de la película Una mente maravillosa, A Beautiful Man. A los 29 años, John Forbes le diagnosticaron esquizofrenia paranoica, lo que, o sea, por completo, a partir de ese momento lo marginaron de todo tipo de sociedad, no lo dejaban salir, lo hicieron una persona inútil, o más bien a las personas les hicieron creer que era una persona inútil por tener esquizofrenia. Para un trabajo científico durante 2 décadas dejó de trabajar por completo, o sea, totalmente incapaz. Durante ese tiempo, pues, según las personas que lo veían, lo llamaban esquizofrénico porque comenzó a tener delirios de grandeza y aducía que las cifras más importantes del mundo lo habían buscado, que la mayor información le había llegado de repente de como una luz, como sonará algo relacionado con la iglesia, como algo del Espíritu Santo, ¿no? Y todas esas cosas, algo así parecido. Después de pasar unos 30 años luchando contra el desorden y perdiendo el tiempo entre su cabeza, en lo que estaba bien y estaba mal, entrando y saliendo de muchos hospitales, tuvo una importante recuperación en 1980, después de todas las 2 décadas que los habían puesto como esquizofrénico y de los 30 años que ya había pasado por muchísimos hospitales. Aunque los medicamentos que consumían eran recetados, el matemático Nash, o sea, imagínense, más tarde el mismo Nash afirmó que solo se tomaba los medicamentos, las pastillas, para que pudiera salir más pronto de los hospitales, porque lo hacían incluso en contra de su voluntad. No les daban los medicamentos que eran, a veces pasaban de las dosis y no necesitaba esos medicamentos porque no estaba esquizofrénico, no era una persona loca. Entonces, desde 1970 ya no volvió a ser internado en un hospital psiquiátrico.
desde ahí, y en ese momento dijo que se iba a rehusar a seguir tomando medicamentos con tal de que los sacaran. Nash se sentía que los fármacos no eran muy efectivos, porque pues en realidad no era una persona esquizofrénica, no tenía nada de malo. Y pues realmente no se daban cuenta que no estaban tratando a una persona, a un enfermo mental. Tenían que darse cuenta en realidad que estaban viendo a una persona que tenía una perspectiva o una visión más allá de lo que muchas personas habían pensado como algo malo, algo obsceno, algo que no era de este mundo, algo de... Igual volvemos al tema de la religión, algo de Satanás, ¿no? Algo de brujas, algo de hechiceros, cosas que en ese tiempo pues se creían de mal augurio, ¿no? Bien, continuando con todo esto de Nash, después de eso, Nash se recuperó gradualmente de su enfermedad, de lo que habían dicho, con el paso del tiempo, o sea, pues que realmente no era una persona esquizofrénica, como lo mencionan en todo este momento, Nash nunca padeció nada, sino que los aires de grandeza que tuvo, los delirios, fueron reales, fueron situaciones que la mente, aparte de la capacidad que tenemos, a lo mejor que solo utilizamos un polo de la mente, del cerebro, su mente empezó a hacerse más preguntas. Es como lo cotidiano de nosotros en las personas. Hay momentos en los que al menos yo me pregunto, ok, ¿por qué proviene esta situación? ¿Por qué pusieron esta letra? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? La mente no se queda solamente con lo que tú dices, con lo que una persona le dice, ¿no? Todos comenzamos a cuestionar ideas, a cuestionar, ¿y por qué no esto? ¿Por qué se hicieron esto? ¿Por qué no hacerlo al revés? ¿Por qué no hacer las cosas inversas? ¿Por qué no seguir, en vez de seguir el camino que todos seguimos, por qué no irnos por el camino en el que nadie se va? Obviamente, ¿no? Con cosas un poco certeras, a veces locas, como lo dicen, pero dentro de ti no lo es. Entonces, Nash, gracias al apoyo de su esposa, Alicia Alarde, Nash logró seguir trabajando en su entorno gracias a que se recuperó rápidamente después de esa llamada esquizofrenia que tenía en su entorno comunitario, en el cual fue automáticamente aceptado debido a que fue un gran matemático. O sea, su enseñanza fue mucha. Ayudó a muchas personas, le bastó con tanta información que recuperó de todos los lugares, de todo el aprendizaje, a pesar de que estaba internado, o sea, todo lo que él pensó, todas las cosas que recuperó en su mente. El 23 de mayo del 2015, Nash, de 86 años, falleció junto con su esposa Alicia Larde, de 82 años, en un accidente en Nueva Jersey, de un accidente automovilístico, desgraciadamente, justo en el viaje de regreso tras haber recibido el premio de Abel en manos del rey Harald V en Oslo. O sea, fue algo trágico, algo impactante, que después de toda su vida de tantos medicamentos logró conseguir lo que él quiso, ¿no? Que le creyeran, que se dieran cuenta que no era una persona loca, sino una persona con más coherencia. Pues desgraciadamente acabó su vida un poco más trágica en una muerte que nadie iba a pensar, después de tener, a lo mejor, de volar en la cima más alta y después de la noche a la mañana ya no existir. Es algo que no se puede imaginar, ¿no? Pero creo que para mí fue una persona pues loca en sí, o sea, ante la sociedad, ante la familia, fue una persona loca, pero con un potencial de una mentalidad más allá de cualquier persona. Así que no hay problema si nosotros nos llaman locos con cualquier creatividad, con cualquier cosa que tenemos en mente. Hay millones, millones, muchas de personas, a lo mejor pocas las reconocidas que los llaman como locos, pero sabemos que dentro de todos cada persona tiene una manera de pensar diferente, su personalidad, su perspectiva, los puntos de vista, el ambiente en que nos rodea, las personas que nos hacen cambiar a veces la opinión. A veces vi una vez una frase, una imagen en Facebook muy, muy cierta. ¿Es lo que piensas tú o es lo que piensan tus padres que te inculcaron, no? Y muchas veces por el hecho de pensar ahora y tomar tus propias decisiones y pensar por ti misma,
piensan que estás loco, piensan que eres una persona, pues, que no obedece las reglas, ¿no? Pero que en realidad hay veces que esas personas que se salen fuera del ordinario hacen cosas extraordinarias, llegan a hacer cosas indescriptibles. Así que no hay nada de malo en experimentar y hacer cosas que tú tengas de tus propias ideas, en intentarlo. Es mejor intentarlo y decir, ok, lo hice, a lo mejor me quedé en el intento, pero lo hice. A decir, nunca lo pude hacer, me rendí, me rendí a la primera. Así que hagámoslo, hagámoslo las cosas que tengamos en mente, las cosas locas, pero que pueden ser unas brillantes y magníficas ideas. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos en una emisión más. Hasta la próxima.